nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Hubo un episodio durante la Guerra Civil que da un poco la medida de lo que estaba pasando. Es cuando Stalin decide escribir a Largo Caballero. ¿Para pedirle que implante la revolución proletaria? No, al revés, para reñirle porque estaba yendo demasiado lejos. Era más radical el PSOE de los años 30 que el propio Stalin. Es elocuente porque este mero hecho nos sirve para profundizar en lo que era la España del Frente Popular. Vamos a verlo. Contra lo que dice la propaganda, la realidad es que el gobierno del Frente Popular nunca fue democrático, y mucho menos desde que estalló la Guerra Civil. Lo que se instaló en septiembre de 1936 con el socialista Largo Caballero fue un gobierno revolucionario, y tan extremista fue su política que la propia Unión Europea se vio obligada a intervenir para aconsejar moderación. El 28 de diciembre de 1936, la cúpula colegiada del Kremlin, Stalin, Molotov y Voroshilov, dirige con la mayor formalidad una extensa y amable carta a Largo Caballero en la que le recomienda atemperar la revolución, reforzar las instituciones parlamentarias y proteger los intereses de los campesinos y la pequeña burguesía. ¿Qué estaba ocurriendo? Dos cosas. Una, que el caos de la revolución estaba empezando a ser visto por la población de la zona republicana como un despotismo inaguantable, lo cual sin duda era transmitido a Moscú por los numerosos agentes soviéticos presentes en España. Y la otra, que la deriva bolchevizante del Frente Popular, unida al escándalo de las matanzas de Madrid, estaba persuadiendo a la opinión internacional de la España del Frente Popular y diciendo que no era un régimen democrático, sino más bien una república comunista. Son palabras de Stalin, y eso ejercía un pernicioso efecto no solo sobre la neutralidad de terceras potencias en el conflicto español, sino también sobre la propia posición soviética, que podría verse acusada de fomentar un estado satélite en España. La carta de Stalin es muy reveladora. Le pide a Largo Caballero que se atenga a los procedimientos parlamentarios, que proteja fiscalmente las propiedades de los campesinos, que se gane a la clase media garantizándole sus derechos y propiedades, que asegure la libertad de comercio y, literalmente, evitar que los enemigos de España vean en ella una república comunista. Y es que en la España republicana no había democracia alguna. El Parlamento había desaparecido en la práctica, el gobierno actuaba de forma completamente autocrática, allá donde podía imponerse a los comités. Los campesinos, contra toda la propaganda oficial, se estaban viendo sumamente perjudicados por la política revolucionaria y vivían las colectivizaciones como un simple expolio. La pequeña burguesía urbana, comerciantes, profesionales, etc., se sentía perseguida y aterrorizada. Los socios moderados del Frente Popular habían sido excluidos del poder real, y las potencias extranjeras empezaban a sentirse amenazadas. Esta era la verdadera faz de la España republicana a finales de 1936. Mi querido Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches, José Javier. Sí que debía ser radical Largo Caballero, que por cierto tiene una estatua aquí cerca de Madrid. En fin, Stalin no, pero Largo Caballero sí, para que Stalin le mandara una carta pidiéndole que se moderara. Pues sí, tanto que es conocido como el Lenin español, ¿no? Y a él le gustaba que le llamaran así, ver un hombre que estuvo en la radicalidad, luego parece que se moderó y luego volvió otra vez a una radicalidad extrema, ¿no? La historia construida después de los hechos es una historia que nos habla de un partido socialista radicalizado porque más o menos la derecha le obligó a ello, ¿no? Y han justificado siempre la Revolución de Asturias por la entrada de los ministros de la CEDA en el gobierno, que les correspondía absolutamente... Porque habían ganado las elecciones, hay que recordar, en fin. Por claro. eso, ¿no? Bueno. Pero además no es verdad. La radicalización del PSOE es anterior. A ese respecto, la colección de un diario que se llama Claridad es absolutamente reveladora, sobre todo si tenemos en cuenta que además era el diario de la corriente de Largo Caballero, precisamente, que no era la única del PSOE, es verdad, pero que es la que acaba imponiéndose y es además la que perpetuamente busca el acercamiento con el Partido Comunista, etcétera, ¿no? Vamos a ver. Largo Caballero ha llegado al gobierno en el mes de septiembre del 36. ¿Por qué?
porque se necesita un gobierno, digamos, de lo que llaman ellos concentración antifascista. De lo que ¿Eso qué quiere decir? Alguien capaz de controlar a las milicias que están haciendo de su capa un sayo por todas partes. Efectivamente, cuando estalla la guerra hay un problema muy serio que hace dimitir al jefe de gobierno, Casares, y es que no quiere armar a las milicias, eso que llaman el pueblo, que en realidad son las milicias de izquierda. Y en consecuencia dimite y se hace cargo general del gobierno, armando a las milicias. Lo que sucede es que hay una especie de fragmentación del poder que a grandes rasgos, en una miriada de organizaciones, pero que a grandes rasgos podemos agrupar en dos. Un poder gubernamental que controla más bien poco y un poder de las milicias que lo controla prácticamente todo. Se necesita unificar ese poder y unificar los partidos que dan sentido, sí, sindicatos que dan sentido a esas milicias, para poder gobernar de alguna manera. Ese es el gobierno Largo Caballero, el llamado gobierno de la victoria, una especie de gobierno de concentración que pretendió sumir a todas esas corrientes. Un gobierno donde entran ya, por supuesto, socialistas, como él mismo, anarquistas también, tienes un ministro de Justicia anarquista, que es una cosa alucinante, que es García Oliver, sí. Tienes ministros comunistas, etcétera. Y, por supuesto, los separatistas y tal. ¿Hasta qué punto realmente consigue controlar el gran problema, digamos, de estructura de Estado que tiene el Frente Popular, que es que en la práctica hay un poder pegado a la calle, no en el frente, en las ciudades, en los barrios, en las fábricas, etcétera, que es quien de verdad manda? Claro, pues para las autoridades es muy complicado y el resultado de esa situación será que se irán poniendo cada vez más en manos del Partido Comunista, porque es la única organización verdaderamente disciplinada, jerarquizada y con un objetivo político muy claro. El resto están o divididas, o bien los objetivos no están tan claros e incluso en muchas ocasiones los objetivos son un tanto desquiciados, como aquellos que pretenden hacer primero la revolución y luego ganar la guerra, ¿no? Sí. El caso de los anarquistas, anarcosindicalistas y el POUM. En consecuencia, digamos que la situación demanda una militarización, una jerarquización de las milicias y de los efectivos propios. Eso conducirá a una comunistización cada vez mayor, además, lógicamente, del apoyo de la Unión Soviética, que es esencial para entender todo el proceso. Pero la Unión Soviética lo que le pide a Largo Caballero no es solo eso, que por otra parte es un proceso, como decir, es que si no, estar muerto, como de hecho estaba cayendo absolutamente en el frente, el Frente Popular, sino que lo que le pide, por así decir, es una política, para entendernos, socialdemócrata. Es decir, respeta la propiedad de los campesinos, respeta la libertad de comercio, no asustes a los comerciantes, a los partidos moderados de la derecha burguesa, atráetelos, el Parlamento, muy importante que respetes al Parlamento, se lo está diciendo un hombre que había hecho exactamente todo lo contrario en los 3 meses anteriores. Efectivamente, así es. Lo que pasa es que a Stalin, España le interesa, como será básicamente el caso de Hitler, le interesa por una razón de política exterior, no le interesa de momento por otra cosa. España está muy lejos de la Unión Soviética y es muy complicado gobernar todo aquello, incluso a través de la Internacional Comunista, ¿no? Los objetivos de Stalin son otros, y en ese momento los objetivos de Stalin son los de propiciar un acercamiento a Gran Bretaña y a Francia. Si Gran Bretaña y Francia observan que la Unión Soviética a lo que da lugar es a un proceso en España de radicalización, se van a asustar y no se van a venir a ese pacto, digamos. De manera que lo que hacen es todo lo contrario, es tratar de que en España la política sea muy moderada, protegiendo la propiedad privada, protegiendo a la incipiente clase media, a la pequeña clase media, protegiendo la propiedad e implantando el orden. Muchos militares también se pasarán al Partido Comunista por esa razón. Esa es la táctica de Stalin. Es muy interesante porque de esa carta lo que se deduce es exactamente lo que no estaba haciendo Largo Caballero. Y en el caso concreto de los campesinos, existe el mito del campesino que se levanta contra el oligarca explotador. Lo que le está pidiendo es que respete la propiedad de los campesinos. Es decir, está pensando en los campesinos que efectivamente habían quedado en zona republicana, que no era el jornalero andaluz o extremeño, sino que era el pequeño propietario de Aragón o de Valencia, etcétera, que de repente él, que toda su vida había tenido su huerta, se ve sometido a un proceso de colectivización brutal y se convierte en enemigo de la República. Claro, y por esa razón, después, cuando el Partido Comunista se sienta lo suficientemente fuerte en la época, en tiempos de Negrín, ya en el verano del 37, cuando la represión sobre el POUM, precisamente, lo primero que harán después de acabar con el POUM y de meter en cintura a la CNT es acabar con las colectivizaciones de Aragón y devolver esa pequeña propiedad a los propietarios originarios y acabar con los experimentos comunalistas y con los experimentos colectivistas que había llevado a cabo fundamentalmente la CNT. El Partido Comunista estaba en otra cosa. El Partido Comunista siempre deploró ese tipo de actitudes, esas colectivizaciones y la actividad sindical, que es una cosa que se nos pasa muchas veces por encima. Y sin embargo, claro, la CNT era básicamente sindicalista. Entendido. Otra cosa que le pide Stalin a Largo Caballero es que se atenga a la vida parlamentaria. Esto quiere decir que vida parlamentaria en la España del Frente Popular, ninguna.
No, absolutamente. Ni siquiera formalmente. No, absolutamente ninguna. La vida, bueno, aquello era una fantasmagoría que servía para un propósito esencialmente de política exterior. Es decir, la República mantuvo, mientras había un desorden extremo, digamos, en la vida cotidiana, sin embargo, de cara afuera mantenía pues esa pátina de legitimidad casi autoarrogada, porque ya a esas alturas es absurdo hablar de legitimidad, pero mantenía esa digamos, careta de legalismo. Y en ese sentido le interesaba seguir manteniendo la ficción de que existía un Parlamento. Era absurdo, porque la mitad de ese Parlamento no estaba allí, entre otras cosas porque una buena parte de ellos habían sido fusilados. Muertos ya, efectivamente, o sea, sí, los habían fusilado la otra mitad del Parlamento. También le pide a Largo Caballero que respete, que proteja más las vidas y las propiedades de las legaciones extranjeras. Y esto nos conduce directamente al episodio del terror en Madrid, porque las matanzas, a partir de Paracuellos y tal, eran sobradamente conocidas en todas partes y, por supuesto, en las embajadas extranjeras, que estaban empezando a cantar. Es que una de las cosas que más, digamos, que peor reputación le granjeó a la República fue, junto a la cuestión religiosa, que fue verdaderamente brutal en las primeras semanas. Y bueno, aquello supuso, pues en fin, que una gran parte de la opinión pública se le pusiera en contra. Fue la cuestión de las relaciones extranjeras. Claro, es que aparecieron también diplomáticos y familiares de diplomáticos asesinados. No se respetó en muchos casos la extraterritorialidad. Eso lo que reflejaba, en definitiva, era lo que Stalin decía en su telegrama. Lo que reflejaba es que no había ningún tipo de ley ni de orden. Largo Caballero le contesta a Stalin, en definitiva, a ese telegrama. Ahora te iba a preguntar, sí, porque la respuesta de Largo Caballero es para enmarcarla. Claro. ¿Cómo era aquello de que la institución parlamentaria nunca ha gozado en nuestro país de mucho crédito, de buena salud? ¿O cómo era aquello? Eso es. Qué cara más eso duda. es. Él viene a reconocer los excesos en su respuesta, Largo Caballero, llama excesos a la barbaridad que era aquello, pero lo que le dice es que nanay, que aquí mando yo. Claro, era natural. Es decir, si el problema no es tanto el Largo Caballero, que estaba diciendo la verdad, es que en la zona llamada republicana a nadie le interesaba absolutamente nada el Parlamento ni las formas parlamentarias. En ese sentido, Largo Caballero está diciendo la verdad. El problema ha sido cuando se ha construido la historia después y cuando se le ha querido dar una interpretación absolutamente falsa y absurda, como que la Segunda República, y más todavía en ese momento, representaba la democracia. Pues mire usted, no tiene nada que ver con eso, y el propio Largo Caballero lo dice de su propia boca, y es lo que le contesta a Stalin, y tenía muchas razones para medir bien las palabras que le comunicaba Stalin. Ciertamente. Ahora bien, son enero, febrero, marzo, abril, va a durar 5 meses más Largo Caballero ahí. Eso es. ¿Firma su sentencia de muerte política en ese momento con esa respuesta, Largo Caballero? En la medida en que Largo Caballero, y hay que decirlo en este caso también en parte, más que en su debe, en su haber, en la medida en la que Largo Caballero se niega a ser controlado por los soviéticos, en la medida en la que eso sucede, y sucede en cierto modo, naturalmente sí, claro, los soviéticos tienen que buscar otro hombre, que será Negrín. Largo Caballero no es tan maleable, es un personaje muy primitivo, pero en su primitivismo ideológico y personal no puede soportar ser controlado, como intentaba, por ejemplo, el ministro Rosenberg, el ministro soviético, en Madrid, el embajador. Sí, ¿no? Entonces, la postura de Largo Caballero, por lo menos, digamos que destila un cierto sentido de la honra. Orgullo nacional. Sí, hasta cierto punto sí, hasta cierto punto sí. Pero le duró poco. Le duró poco. En fin, el mayo finalmente cayó en el episodio que, por cierto, hemos contado aquí en este programa del POUM y de los hechos de Barcelona, mayo del 37. Mi querido Fernando Paz, muchísimas gracias. Pues un verdadero placer. Cada día se hace más corto esto, ¿eh? Cada día se hace más corto, va a haber que alargarlo. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Muy buenas noches.